hermano, hermana, en esta tarde, esta mañana, vamos a abrir nuestro corazón. Quiero ministrar sobre este tema de dar gracias a Dios por todo, hermano, porque hemos experimentado muchas cosas a través de los años, lo que nos ha acontecido, las pruebas, las dificultades, también las bendiciones que hemos recibido de parte del Señor. Y yo creo que todo, hermano, es para que uno le agradezca a Dios. Y no nada más cuando estamos pasando momentos de refrigerio y de alegría y donde todo está bien con la familia, nos amamos, nos aman, sino que cuando también todo esté en contra de nosotros, aún nuestra propia familia nos puede dar la espalda, aún nuestros seres queridos en los que confiamos tanto, nos pueden hacer un lado, hermano. En esos momentos también es para que uno le agradezca a Dios, para que se cumpla la palabra, la profecía. Y a veces decimos, pero ¿cómo es posible que mi propia sangre, lo que me dice a mí o lo que tratando de hacerme, o sea, es algo para nosotros complicado, pero son profecías? Los enemigos del hombre, dice la Biblia, que serán los de su casa. Y uno dice, pero no es lógico eso, porque ¿cómo es posible que mi propia familia? Bueno, se tiene que cumplir la palabra de Dios. Para que se cumpla, tenemos que pasar por ese proceso a veces donde la propia familia, y no estoy diciendo, no estoy generalizando que todo es así, tal vez de un caso puede ser que sea uno verdadero, ¿verdad? Y los demás, pues todos se llevan bien, qué bueno, ¿no? Pero yo creo, hermano, que usted y yo debemos de ser como Pablo, que él estaba agradecido con Dios cuando le iba bien y cuando le iba mal. Él me dice, yo estoy preparado cuando esté en abundancia, cuando esté bien eh, bendecido y cuando no tenga nada. Dice, yo en todo estoy aprobado, estoy preparado cuando haya escasez o cuando haya abundancia. Entonces, hermano, yo creo que es el punto principal, que uno tiene que ser agradecido con Dios por todo lo que le está aconteciendo. Y a veces decimos, pero ¿por qué me está pasando eso? Bueno, yo no lo sé. Dios permite cosas para que tal vez uno sea enseñado en algo, ¿no? O es una enseñanza que el Señor nos está dando, y por eso a veces nos pasan cosas. Pero Pablo dice, da gracias por todo. Tienes que ser agradecido con Dios, porque Él ha permitido esa situación tal vez para que uno le busque o para que uno voltee a ver al Señor. Porque mire, hermano, a veces nosotros estamos tan ocupados en estar mirando las cosas de los demás, pero tan ocupados, que no nos damos cuenta que el Señor nos ha bendecido. En gran manera nos ha bendecido, pero estamos volteando a los lados y no somos agradecidos con Dios. Nos estamos perdiendo la bendición, nos estamos perdiendo las grandes bendiciones que Dios está dando en nuestras vidas, porque uno está volteando a los lados. Y no, hermano, usted siempre agradecido con Dios. Él permite las cosas y usted goce, se diga, Señor, gracias por lo que me está pasando. Algo me estás enseñando, algo me estás diciendo qué hacer, pero no hay que renegar. Y a veces, amén, renegamos y decimos, Señor, pero yo soy tu hijo, Señor, soy tu hija. Si el Señor tuvo su hijo, tiene su hijo, perdón, y lo entregó. A veces, pero Señor, yo soy hija de un rey, yo soy una reina. Sí, hermano, hermana, sí, pero Dios permite que pasen cosas que están fuera de tu alcance o fuera de tu poder, porque es cosa que el Señor permite las cosas. Él lo permite, pero para que uno sea agradecido con Dios y le diga, Señor, gracias porque permitiste esto, y a través de esta situación te conocí, o a través de este problema yo te estoy buscando más o me estoy entregando más. Y debemos ser agradecidos con el Señor. Dar gracias es del griego
eucaristeo, que es relacionado con Eucaristía, que es gratitud, y se traduce dar gracias a Dios. Y Dios del griego teos, ya lo hemos mirado varias veces, que esta palabra fue tomada por los judíos y posteriormente por los cristianos para denotar al único Dios verdadero, y de dos palabras hebreas que es Elohim y Jehová, ¿verdad? Que son palabras hebreas donde se le dice al Padre, al Todopoderoso. Y la palabra todo es del griego paz, que significa radicalmente todo. Vamos a entrar en nuestro texto base, y está ahí en Efesios 5:20, son textos ya muy conocidos. Efesios 5:20, amén, dice la palabra de Dios de esta manera. Efesios 5:20, ¿ya lo encontró? Amén, dice la palabra de Dios de esta manera: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar gracias, amén, por la palabra de nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra, Señor. Que dé fruto en nuestros corazones, Señor, en esta hora. Asimismo, los que tal vez puedan escuchar esta palabra, puedan también ser bendecidos y ser agradecidos con Dios. Te damos gracias, te damos gloria, Señor, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, por un fuerte amén. Aquí Pablo está hablando de agradecimiento, dando siempre gracias a Dios por todo. La gratitud de los creyentes a Dios es muy importante porque se enfoca en quién es Él y lo que ha hecho a través de su Hijo, quien es su Salvador y Señor, no importando los problemas y las circunstancias de la vida. Debemos de estar agradecidos con Dios, que nos ha regalado su salvación, por venir a la tierra a dar la vida en rescate por el pecador, y de esa manera que la humanidad se salve. Aquí Pablo está diciendo, dando siempre gracias por todo, porque no es fácil, hermano. Lo hemos experimentado una y otra vez, que cuando estamos pasando momentos difíciles, duros, empezamos a veces hasta renegar de Dios y decirle: Señor, si yo soy tu hijo, ¿por qué permites esto? ¿Por qué están haciendo esta injusticia en mi vida? Si yo soy tu hijo, soy tu hija. Bueno, hermano, porque el Señor permitió esa situación para que tú le des gracias a Dios, para que tú lo voltees a ver a Él, para que te des cuenta que es el Todopoderoso. Él tiene todo bajo control. Yo no puedo decirte por qué pasó eso, por qué está permitiendo el Señor, pero lo que sí sé yo, que dice la Biblia que todo lo que te acontezca es para tu bien o para mi bien, a aquellos que aman a Dios. Entonces Dios permite todo para que uno pueda analizar y discernir eso que el Señor nos está enseñando, y de esa manera crecer, de esa manera decir: Señor, gracias porque tú mismo has permitido esto. Ahora yo voy a crecer, ahora yo voy a aprender de esa lectura que me estás dando para mi crecimiento. Porque si el Señor, hermano, no permitiera las cosas, entonces ¿cómo iba a crecer el cristiano? ¿Cómo iba a poder desarrollarse? ¿Cómo iba a poder crecer más si no tiene pruebas, no tiene luchas? Entonces seríamos unos cristianos de azúcar, ¿no? Que nos echan agua y nos deshacemos. Entonces, hermano, Dios permite las cosas a tu vida y a mi vida para que uno pueda voltearlo a ver a Él y reconocerlo como nuestro Dios. Pero se nos hace difícil ser agradecidos con Él. Se imagina, hermano, lo que Él padeció. Usted ya sabe la historia,
Todo lo hizo por nosotros, por amor a nosotros, porque nos ama. Por eso permitió. Ahora cuando nos acontece alguna cosa a nosotros, es para que uno sea agradecido con Él. Aunque nosotros decimos, pero no es lógico esto. No, Dios no usa lógica. Dios, Él permite las cosas para un buen crecimiento en nuestras vidas, para que uno pueda entender que sin Dios no somos nada y entender que Él es el motor para nuestras vidas, o Él es el único que nos puede ayudarnos para seguir adelante. No hay nadie más que Jesucristo. Entonces, hermano, Él permite las cosas para nuestro crecimiento, porque entonces nosotros, si no, Dios no permite eso, entonces ¿cómo vamos a crecer? Amén. Está la historia de este hombre, Acisclo, que es un hombre herrero del otro siglo. Este hombre herrero tenía mucha familia y lo criticaban a él porque él era cristiano y decían, ¿cómo es posible, Acisclo, que seas tan feliz? No entendemos cómo eres tan feliz. Tienes numerosa familia y tienes pruebas una tras otra y tú eres un hombre justo, un hombre que no te metes con nadie. ¿Cómo es posible? Y el herrero le dice, mira, lo que pasa es que Dios me ama y Dios permite las cosas. Y él pone el ejemplo, dice, yo pongo el ejemplo, dice, del yunque. O sea, el yunque es como un metal que ponen los herreros y para que ahí ponen los metales cuando están al rojo vivo para darle figura. Y dice, yo soy como ese yunque que me están pegando o me están dando forma. Me duele cada vez que el Señor viene y me pasa por prueba, pero soy feliz, dice, porque a través de esas pruebas yo sé que Él me ama. A pesar de todo lo que me pasa, dice, yo glorifico a Dios. Y Él siempre contento, siempre feliz, porque pasaba pruebas, dificultades. Él nunca renegaba. Él sacaba sus herramientas a trabajar ahí, a hacer sus figuras. Decía, yo soy como ese yunque que el Señor me pega y me está dando una figura. Hermano, es para que él renegara, ¿no? Y que hubiera dicho, pero ¿por qué a mí? Bueno, hermano, porque el Señor, Él permite las cosas, muchas pruebas, muchas dificultades. Y cuando más usted busca al Señor, cuando más usted se entrega, cuando usted más está buscando al Señor, vienen esas dificultades. Por eso es para que usted sea agradecido, agradecida y le diga, Señor, eso es de tu parte, Señor, ayúdame y a salir adelante. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Debemos de ser agradecidos con el Señor, porque nosotros, hermano, no éramos nadie sin Cristo. Y Él nos da vida nueva y ahora estamos en sus caminos. Ahora hemos experimentado muchas cosas agradables ante el Señor. Tal vez una familia, tal vez hijos, tal vez la felicidad, eh, la propia familia. Ahora tenemos una familia que nos cree, que nos respeta. Ahora ya nuestra familia no está pensando, le voy a dar este dinero a mi sobrina para que vaya al centro a comprar. Ya no están pensando, se va a agarrar el cambio, se va a agarrar todo, ¿no? Ahora sabe que es honesta, es honesto porque Dios la ha redimido, Dios le ha dado vida nueva. Entonces yo creo, hermano, que no tenemos con qué pagarle al Señor todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo en Hebreos 12. Vamos a continuar con la palabra. Hebreos 12, 28. Amén, dice la palabra de Dios. 12:28 ya lo tiene. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud
y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Reino creará es un cielo nuevo y una tierra nueva. La santa ciudad, la nueva Jerusalén, que será eterna e inconmovible. Tengamos gratitud, es decir, en cualquier problema, en cualquier circunstancia, en pruebas o estar sin pruebas, debemos de ser agradecidos con Dios y decirle, Señor, gracias por esto que me está pasando. La reverencia es el respeto por estar en su presencia o el pavor que se siente debido al hecho de estar en la presencia de Dios. Qué fácil sería aceptar a Cristo y ya no nos preocupemos si somos salvos, porque ya eres salvo supuestamente porque aceptaste, sino todo lo contrario. Por gratitud debemos servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, hermano, si nosotros sabemos que el Señor nos ofrece un reino inconmovible, un reino eterno, que es la Nueva Jerusalén, ahí vamos a estar por fe en ese lugar. Y vamos a estar ahí en ese lugar, pero para darle gloria a Él nada más, para que le glorifiquemos a Él ahí en ese lugar. Y ahora aquí en la tierra, entonces, ¿cómo podemos pagarle al Señor? Porque muchas veces hemos dicho, pero ¿cómo le pago a Dios lo que Él ha hecho en mi vida? Bueno, que le sirvas a Dios con reverencia, con temor. No es nada más salvo, siempre salvo. Ya acepté a Cristo y vivo mi vida como yo quiero, a la manera que yo pienso. No, sino que ahora vas a servirle a Dios con reverencia, con respeto, con temor, porque es nuestro Dios, nuestro Salvador. Es amor, pero también es fuego consumidor. Es un Dios bueno, pero también es un Dios justiciero. Es un Dios que es tolerante, pero es un Dios también que se aira. Entonces, hermano, ese mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos quiere que usted y yo le sirvamos con reverencia, con respeto, porque es el Todopoderoso. No es cualquier Diosito, no, es mi Diosito, no, es el Todopoderoso. Entonces tenemos que servirle con reverencia. ¿Cómo le pago a Dios lo que Él ha hecho en mi vida? Bueno, sirviéndole. ¿Cómo le puedo pagar a Dios lo que ha hecho en mi vida? Bueno, servirle de corazón. Sírvele con todo tu corazón, con toda tu alma y ámalo a Dios sobre todas las cosas. Eso es servirle al Señor con reverencia, con respeto. A veces hemos dicho, yo le sirvo al Señor. Yo le estoy, sí, pero servirle a Dios es profundo. Servirle a Dios no es estar aquí sentado, no. Es bueno venir a alabar al Señor. Servirle a Dios es hacer toda su voluntad. Es vivir como Él le agrada definitivamente dentro y fuera de la iglesia. El buen testimonio dentro y también allá afuera. Entonces, hermano, eso es servirle a Dios con reverencia, con temor. Pablo lo recalcó. Dice, con temor y temblor, cuida tu salvación, con temor y temblor. Quiere decir, hermano, que el Señor nos depositó esa bendición, la vida eterna, pero tenemos que esforzarnos para vivir como Él le agrada. Entonces, ese respeto, hermano, estamos en la presencia del Señor y no estoy hablando nada más aquí, sino que tu cuerpo, como ya le hemos dicho anteriormente, es templo del Espíritu Santo. Como el Señor dijo, voy a habitar en ustedes y voy a andar con ustedes. Entonces, habitar es que está dentro de nosotros, que Él está dentro de nuestras vidas. Y por eso, hermano, más con eso tenemos que ser más reverentes, porque está dentro de nosotros. Y ya no estamos solos, sino que ahora está Dios con nosotros y Él está ahí y tenemos que ser reverentes ante Él, porque estamos en su presencia de Él. Entonces,
vamos a servirle con gratitud, vamos a servirle, ¿verdad? Con todo el corazón, para que, hermano, de esa manera Él se agrade de nosotros y diga, realmente valió la pena el esfuerzo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra al morir en la cruz. Y ahora está mirando que nos estamos esforzando. Ahora está mirando que estamos tratando de hacer su voluntad. Tal vez no llegamos a una perfección. Tal vez no somos perfectos como el Señor quisiera que seamos, sino que estamos en ese proceso como humanos que somos, pero tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda cada día. Entonces te vas a esforzar, vas a tratar de agradarle al Señor. Ha hecho muchos milagros el Señor en tu vida. Bueno, ¿y cómo voy a agradecerle? Bueno, siendo fiel, sirviéndole al Señor con temor y temblor, con reverencia, porque es nuestro Dios. Y si nosotros, hermanos, lo estamos haciendo cada día, Dios se va a agradar de nosotros. Acuérdate que ese reino es inconmovible, es un reino donde estaremos por siempre con el Señor ahí, y Él necesita que nosotros le obedezcamos y estemos sirviéndole con temor y reverencia. Entonces vamos a esforzarnos, hermano. Vamos a seguir leyendo la palabra en 1 Corintios 15, 57. Amén. 1 Corintios 15, 57. Amén, ya lo tiene. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Se llegará ese día donde esto corruptible se vestirá de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbidas la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Por eso debemos ser agradecidos con Dios. Mira, hermanos, se llegará ese momento donde habrá victoria en nuestras vidas, y no porque uno sea muy sabio, sino que porque el Señor pagó el precio por nosotros. Esto que es corruptible se volverá incorruptible. Dios, hermano, nos va a dar un cuerpo nuevo donde no pasarán los años, donde se le dirá a un muerto: ¿dónde está tu aguijón? Porque no va a tener poder sobre los cristianos. Acuérdense que dice, las primeras cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dice, cuando estemos ahí, la muerte ya no existirá más, porque la muerte también va a ser echada al fuego eterno o al juicio final. Entonces la muerte no va a tener nada que ver con nosotros, por fe. Entonces, hermanos, se llegará ese tiempo donde no habrá derrotas en nosotros, sino que victoria, porque de los sepulcros se van a levantar los muertos en Cristo. Entonces la muerte no va a tener poder ya sobre ellos, porque va a haber victoria. Y esa victoria es a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros creemos en Él y creemos en sus promesas. Ahí, hermanos, se acabará. Ya no habrá muerte ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y ahí, hermanos, vamos a tener victoria, porque ya no habrá dolor en ninguna persona. Y no es como ahora que a veces se nos adelanta un familiar y lloramos, sufrimos, sentimos en el corazón la ausencia, pero se llegará ese tiempo donde ya no habrá nada que ver ya con la muerte, donde va a ser gozo y alegría.
ahí en la presencia del Señor. Se llegará ese momento, se llegará ese día, hermano, donde no habrá ninguna tristeza, ningún dolor, porque el pecado ya no va a existir más. Todo será alegría, hermano, pero para ello necesitamos esforzarnos nosotros ahorita en la tierra. Necesitamos cada día vivir en santidad ante el Señor para que cuando se llegue ese momento, hermano, poder disfrutar de la vida eterna con el Señor Jesucristo por siempre, como dice ahí en Juan 14. Dice, voy pues a preparar morada que donde esté yo, ahí ustedes estén también. Entonces, hermano, es una bendición grande, aleluya, que se va a llegar ese tiempo donde vamos a estar ahí en la presencia del Señor. Ya no habrá muerte ni dolor, solamente gozo, alegría, y va a ser gran bendición para todos nosotros. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. El poder del pecado se acabará, que es la ley, la muerte, va a haber victoria, pero tenemos que ser obedientes aquí en la tierra. Vamos a seguir leyendo en 2 de Corintios 2, 2 de Corintios 2, 14. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. ¿Ya está ahí? Dice así la palabra de Dios, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello es olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahí está, hermano, una vez más, Pablo está dando esas gracias o las gracias porque hay triunfo, ¿verdad? En Cristo Jesús. Pablo hizo una transición abrupta en su narración para ver más allá de sus problemas y alabar a Dios con acción de gracias, al dejar a un lado las dificultades de su ministerio y se enfocaba en los privilegios de su posición en Cristo. Pablo recuperó su perspectiva y su gozo. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Pablo también, una vez más, toma prestada una imagen de la pomposa ceremonia oficial de los romanos conocida como la entrada triunfal en la que un general victorioso era honrado con un desfile alegre en las calles de Roma. Pablo da gracias por ser dirigido en todo tiempo por un Dios soberano y por la victoria prometida en Jesucristo. Mire, hermano, aquí Pablo está diciendo de un olor de conocimiento. Entonces está hablando también que el triunfo es en Cristo Jesús. Pablo, aunque él padecía, acuérdense que él dice, no, estas cadenas, pero la palabra de Dios no está presa. Pablo estaba en situaciones difíciles y él dice, yo me gozo en las pruebas y en las luchas. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo entendía que todo era pasajero de la tierra, todo era momentáneo, como estas pruebas dice, es pasajero, es momentánea, al rato pasará. Entonces Pablo entendió que él no iba a poner la mirada en las circunstancias. Pablo entendió que no era para que él pusiera la mirada en los problemas que le acontecían, o cuando lo apedrearon, o como cuando lo bajaron una canasta de este muro, o cuando estaba náufrago en el mar, o como cuando la víbora lo mordió y nada más se sacudió. Pablo entendía que su mirada no estaba en las circunstancias que le pasaban. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir, hermano, que él entendió que el Señor estaba con él y por eso cualquier circunstancia él daba gracias, porque él sabía que el único que podía sacarlo adelante era nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte aplauso al Rey, aleluya.
Amén, que no te detengan, hermano, hermana, las circunstancias. Acuérdate que los triunfos nos los da el Señor Jesucristo. Y si tú estás con Cristo, ¿quién contra ti, hermano? Es por eso que es importante, amén, que entendamos que Pablo, él no se detenía, él sabía, él sabía que el triunfo lo tenía con el Señor Jesucristo y no las circunstancias lo iban a pagar. A usted, hermano, que no lo apaguen los problemas, que no se sienta desanimado por los problemas no son para eso. Los problemas es para que uno busque más a Dios y agarre el gozo del Señor. Dé gracias al Señor por todo. Segunda de Corintios 9:15. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. 9:15 dice, gracias a Dios por su don inefable. Aquí Pablo resumió su discurso con una comparación del acto de generosidad del creyente con lo que Dios hizo al dar a Jesucristo, su don inefable. Dios sepultó a su Hijo y según una cosecha inmensa con todos los que depositaron su fe en el Cristo resucitado. Esto hace posible que los creyentes siembren y cieguen con gozo, sacrificio y abundancia. Al dar de esta manera dan evidencia de su semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, ese don tan hermoso, tan grande, el don inefable, es ese en nuestro Señor Jesucristo, que el Padre lo regala. El Padre lo da aquí a la tierra, a la humanidad, para que sea redimida el mundo entero por su pecado. Y ese don inefable, ese don que no lo merecíamos nosotros, en realidad porque estábamos en pecado, en maldad, no merecíamos nada, merecíamos el infierno, merecíamos la hoguera eterna, pero gracias a Dios por ese don inefable que el Señor mandó a su Hijo para que fuera sacrificado literalmente por el mundo entero, el mundo pecador que estaba en oscuridad, y Dios lo dio. ¿Para qué, hermano? Para que uno se goce ahora y diga, Señor, gracias por ese don inefable que no lo merecíamos. Gracias, Señor, porque a través de Jesucristo tenemos vida eterna, tenemos la esperanza de vida eterna, a pesar que nosotros no queríamos nada de Dios, estamos separados de las promesas, estamos separados de todas las cosas buenas que tenía Dios para nosotros, pero ahora a través de Jesucristo tenemos vida eterna y gracias a Dios que mandó a su Hijo para que uno tenga vida eterna, claro, el que cree en Él. Amén, porque a veces no valoramos, hermano, este don que Dios el Padre mandó para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, este don que no lo merecemos, hermano, y Él lo hizo, ¿verdad? Por eso es que es importante discernir, ¿verdad?, lo que es el Padre y lo que es el Hijo y lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí el don que Dios da o regaló, ¿verdad?, es a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es como San Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros aceptamos a Cristo ya. ¡Qué bueno! Y a través de eso, hermano, tenemos vida eterna y debemos ser agradecidos con ese don que no merecíamos, ese don que el Señor nos regaló a su Hijo aquí en la tierra, y a través de eso nosotros tenemos la esperanza de vida eterna, como el mismo Señor Jesucristo dice, si este grano de trigo no muere, no puede llevar fruto. Mira, hermano, se estaba refiriendo a Él mismo, se estaba refiriendo a su persona. Si Él no moría, si Él no era depositado en la tierra, no iba a haber fruto, o sea, no iba a haber salvación para los demás, aunque ellos estaban pensando que era un grano de trigo que se tenía que sembrar para tener mucho fruto. Pero el Señor estaba dando a entender su propia vida, que tenía que padecer por nosotros y
porque era algo que el Padre le había dado, que en la tierra tenía que dar la vida por todo el mundo. Y nosotros debemos ser agradecidos con Dios por ese amor tan grande que nos mandó a su Hijo. Muchos dicen, pero es que Dios es amor. Sí, pero él demostró más su amor ahí cuando mandó a su Hijo. Fue cuando realmente demostró su gran amor. ¿Se imagina? A su propio Hijo lo estaban azotando y el Padre mirar eso. ¿Qué padre se goza cuando están golpeando a su hijo? Yo creo que un padre se molesta, ¿no? Se va a molestar porque es su hijo. Pero ahí está el Padre mirando lo que le hacían a su hijo y todo lo hizo por amor a nosotros, porque había un plan para nuestras vidas. Ese plan era salvarnos, porque Él no quiere que nadie muera. Aún el impío, lo peor, Él quiere que se salve, porque Él es amor. Y si mandó a su hijo fue para una expiación completa para todo el mundo, pero los que creen, los que creen, los que creen en Él, esos son los que van a ser redimidos. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Efesios 1, del 16 al 18. Efesios 1, del 16 al 18. ¿Ya lo encontró? Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Dios de nuestro Señor Jesucristo esta es una designación de Dios que vincula al Padre y al Hijo en su naturaleza esencial como la deidad, espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo oraba para que los creyentes tuvieran a disposición del conocimiento piadoso y la sabiduría que la mente santificada es capaz de adquirir y aplicar de tal modo que pudiera captar la grandeza de esperanza y una mente con iluminación espiritual. Es el único medio que permite entender y apreciar de verdad la esperanza y la herencia de Cristo, así como vivir para Él en obediencia. Mire, hermano, me llama la atención lo que Pablo está dando a entender, que él da gracias a Dios porque cuando la persona entiende las escrituras o Dios le da esa revelación, él se gozaba. Él se gozaba porque las escrituras, hermano, o la palabra de Dios que él enseñaba, era para que ellos pudieran entender el plan de Dios para sus vidas. Dice, me gozo porque les ha dado entendimiento, les ha dado sabiduría. Es como cuando nosotros teníamos esa idea de, como dice la escritura, ¿verdad? De que todo lo que oras puedes comer. Y teníamos esa idea de que, bueno, si me gusta la sangre, nada más oro por ella y me la puedo comer porque así lo dice la Biblia. Pero bueno, hermano, tenemos que tener esa revelación de la palabra de Dios, de lo que hemos leído. El mismo Señor nos enseñó a través, cuando Pablo tuvo la discusión, ¿verdad?, con los discípulos de que a los gentiles los querían judaizar, ¿se acuerdan? Que querían circuncidar a los hombres y que guardaran la ley y todo eso. Entonces, hermano, y se llegó el tiempo donde los gentiles no iban ya a guardar los ritos que hacían ellos o de circuncidarse, sino que nada más no comer comida ahogada, la sangre, la fornicación y comida de ídolos. Entonces, eso nada más
son los 4 cosas que no tenía que hacer. Pero es que la Biblia dice que nada más oro por la comida y como. Sí, la Biblia lo dice, pero ¿qué no has leído lo que dice lo demás? Entonces, hermano, cuando tú entiendes esto, cuando tú puedes captar lo que dice Dios y puedes entender y dices, no, pues sí, es que la Biblia me lo está diciendo y no lo voy a... Entonces te viene ese discernimiento y dices, es cierto, el Señor no quiere que yo haga esto. Y Pablo, cuando las personas estaban tomando decisiones buenas, correctas, hermano, hermana, de ellos tal vez tomaban mucho y empezaron a dejarlo de hacer. Y Pablo se gozaba porque ya no lo estaban haciendo, tal vez había mucha murmuración. Y Pablo tal vez les explicaba la palabra de que ya tenían que dejar la murmuración. Y cuando Pablo miraba que ya no lo estaban haciendo, dice, oh, gracias a Dios, que ahora tienen esa revelación, ahora ya la entienden la palabra. O no, es que la mentira, Pablo tal vez se daba cuenta de la mentira que estaba pasando en la iglesia de los Corintios, de los Efesios, y miraba de repente que ya no había mentira, ya no se estaban separando los mejores amigos, ahora había una armonía unos con otros. Dice Pablo, hey, ahora sí, tienen revelación de la palabra, ahora sí la están entendiendo. Es como aquella persona que dice, ahora sí entendí que tengo que visitar al enfermo. Cuando ella se enfermó, ¿verdad? La visitaron. Dice, ahora sí, como dice la escritura, tienes que visitar al enfermo, a la enferma. Entonces, entendiste y te llegó ese discernimiento de la palabra y Pablo se gozaba. Mira, hermano, es como cuando usted tiene un discípulo. Bueno, cuando usted está discipulando a una persona y de repente usted ve cómo está avanzando, cómo está creciendo. No sé si le ha pasado, usted que predica a las personas y de repente la persona dice, ¿sabes qué? Ahora te entiendo lo que me decías. Ya estoy en otra iglesia, en otro lugar, pero ahora entiendo lo que me decías. Ahora entiendo que me decías que tenía que buscar una iglesia, tenía que buscar un lugar para congregarme, ahora lo entiendo. O sea, viene la palabra de Dios y se goza uno, dice, bueno, no estás con nosotros, pero valió la pena, ¿no? El esfuerzo. A veces yo me encuentro personas que dicen, antes nos visitabas, dice, pero ya voy a otra iglesia ahora. Y yo me gozo, digo, Señor, pues gloria a Dios, ¿no? Porque la obra es de Dios, no es del hombre. Y si están ahí, que se gocen y que sigan adelante, que sigan firmes, porque el que salva es Jesucristo. No son las paredes, no es la iglesia, es Jesús. Entonces, hermanos, si Pablo, él se gozaba como la gente estaba tomando decisiones, estaba tomando buenas decisiones para su vida y les llegaba el conocimiento y su entendimiento se les abría y estaba mirando Pablo todas esas cosas y así es, hermano. La palabra de Dios, las escrituras, cuando usted la lea, pídele a Dios que le dé. Pídele a Dios que le dé entendimiento. Pídele a Dios que le dé sabiduría para entenderla, para discernirla. Y cuando usted la puede discernir, se le va a ver el crecimiento y va a decir el hermano que le está, o la hermana que le está explicando, realmente ha entendido ya. Realmente sí entendió lo que yo le decía. Y se va a gozar. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, hermanos, es importante las escrituras, pero son para eso, hermano. Son para que uno la entienda, son para que uno la ponga en práctica, son para que uno pueda ser edificado y no decir, es que traje mi casco para que cuando
me la estén tirando a mí, con estos cascos, este casco no me hace nada. No se trata de que son pedradas la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, que entra y penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, discierne los pensamientos. Entonces, hermano, la palabra de Dios es para hacer sabio a la persona. La palabra de Dios es para que crezca la persona. La palabra de Dios es para que la entienda uno y siga cambiando cada día más. Y no es que diga uno, no, es que me están señalando, me están diciendo a mí, no, es la misma escritura la que nos lleva a ese lugar para que uno la lea y la ponga en práctica y crezca y sea diferente, porque Dios no quiere que seamos nada más oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Amén. El Señor Jesucristo, Él quiere que nosotros crezcamos y aprendamos más de las Escrituras y cada día tengamos esa iluminación y de esa manera seguir creciendo y estar seguros de la esperanza divina de Dios, de un día estar en la presencia del Señor disfrutando la vida eterna, pero para ello necesita que el cristiano sea obediente para que de esa manera pueda estar ahí. Amén. Vamos a leer ya por último Primera Tesalonicenses 5, 18. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esa es la voluntad de Dios, hermano, que tú y yo seamos agradecidos, que tú y yo seamos agradecidos con el Señor cada día, porque a veces decimos, pero no creo que sea la voluntad de Dios lo que me está pasando, no creo que sea la voluntad de Dios este acontecimiento que me está pasando, yo no creo que eso sea de Dios, yo no creo que Dios esté de acuerdo, hermano. Dios está de acuerdo con nosotros o de las pruebas que nos está dando. Él sabe por qué nos las está dando. Él sabe por qué. Él sabe que Él dice que es la voluntad de Dios que demos gracias en todo. Usted y yo debemos dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. O sea, cuando estamos pasando por pruebas, dificultades, es la voluntad de Él, porque Él nos está enseñando algo diferente, algo para que uno crezca, para que aprenda de la palabra. Ese es el todo del hombre. Dar gracias. La falta de gratitud es una característica de los incrédulos. Nosotros, los cristianos, debemos ser agradecidos. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Pero ¿cómo es posible que voy a ser agradecido, Señor, si estoy en pruebas? Bueno, dice el Señor, gozaos y alegraos cuando pases diversas pruebas. Pero ¿cómo voy a agradecer si no tengo nada para mañana? Bueno, hermano, debemos ser agradecidos con Dios y dar gracias por todo. ¿Verdad? Como hemos escuchado testimonios, como personas no hay alimento y se ponen a orar y de repente acabaron de orar y les llega el alimento, porque debemos dar gracias por todo. No tiene lógica, pero ¿cómo va a dar gracias si no tengo nada? Al contrario, estoy enojado porque no tengo nada. Bueno, Pablo lo dijo, en escasez estoy contento, en abundancia estoy contento, estoy adiestrado en todo. No te compliques la vida.
¿No tienes nada? Dios proveerá. ¿Tienes abundancia? Comparte con tu hermano el que no tiene. Ah, no, no, eso no me gusta. Bueno, es que es palabra de Dios. Dice el Señor, si tienes bienes, comparte con tu hermano. Pero esa fue en la ley de Moisés. No, no, en el Nuevo Testamento también lo dice. Entonces, hermano, debes de dar gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Si estás en los caminos del Señor, esa es su voluntad. Esa es la voluntad del Señor para que seas agradecidos con Él, porque a veces se nos olvida dar gracias a Dios por todo. A veces damos gracias a Dios por todo lo bueno que está llegando. Oh Señor, gracias por esto, gracias por esto otro. Oh, gracias Señor, gracias Dios por todo esto. Pero cuando no hay nada, es ahí donde tenemos que doblar rodillas, hermano, hermano, y decir, Señor, gracias porque mira, no hay nada en el refri. Está un jitomatito hasta ahí al fondo y todavía se está echando a perder. Señor, gracias por eso. Señor, gracias por todo eso. Señor, bendito seas. Y el Señor te va a proveer porque eres agradecido, agradecida con Dios. Y el Señor te va a suplir tus necesidades. Denle un fuerte aplauso al Señor, amigo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto a la palabra de Dios. Yo creo, hermano, que debemos de ser agradecidos con Dios. Tanto como usted como yo hemos pasado momentos difíciles en la vida cristiana, 33 años, 32 años, 18 años aquí. Hemos aprendido muchas cosas maravillosas, estamos muy contentos de estar aquí, pero hemos pasado pruebas difíciles. Pero en todo momento le damos gracias a Dios por las grandes bendiciones que Él ha hecho en nuestras vidas, por las grandes cosas que Él nos ha dado sin merecerlas, sin merecer nada. Dios se ha movido, nos ha dado el sustento, el abrigo, el techo, para que uno sea agradecido. Tener techo, tener sustento, tener calzado. Con eso, hermano, debemos estar, pero mucho agradecidos con Dios. Hasta ahorita hemos estado en la presencia del Señor. Enfermedades vienen, enfermedades se van, y Dios te ha guardado, hermano, por su amor, por su misericordia. Y por eso debemos dar gracias a Dios por todo. Da gracias a Dios por todo, hermano. Yo sé que tal vez estás atravesando dolor fuerte, yo sé, o problemas difíciles, pero acuérdate que Dios es más grande que esos problemas. En tu familia tal vez no hay acuerdos, hay desacuerdos. Acuérdate que Jesucristo tiene ese poder para arreglar toda situación. Tal vez estás pasando pruebas, dificultades difíciles que nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Entonces, da gracias a Dios por eso. Tal vez Dios te mandó todo eso para que, para que tú puedas voltearlo a ver a Él, o para que tú te metas más con Dios y de esa manera vas a ser agradecidos con Dios. Amén. Gloria al Señor, hermano. Vamos a abrir estos altares, todos cristianos en este día. Vamos a abrir estos altares para que usted venga a hablar con Dios. Mire, hermano, a veces pasamos cosas difíciles